Bienvenidos mis entrañables alumnos de primero de secundaria. Mi nombre es Lenin Vargas Rodríguez y soy vuestro profesor del curso de literatura. Hoy vamos a trabajar el tema 6, la poesía en el Perú, Eguren y Vallejo. El propósito de esta clase, el objetivo de esta clase es que ustedes, queridos alumnos, conozcan de forma panorámica la estética de Eguren y de Vallejo como una de las figuras hegemónicas, protagónicas, fundacionales en la poesía peruana moderna. Indudablemente Eguren y Vallejo son los poetas que más influenciaron en nuestra poesía. Podríamos decir válidamente que son los dos mejores poetas que tuvimos. José María Eguren nació en Lima el 7 de julio del año 1874. Su niñez la pasó en tiempos de la ocupación chilena, motivo por el cual su familia tuvo que trasladarse a una hacienda del norte de Lima, exactamente a la hacienda de Chuquitanta, en Pro. Años más tarde, y por el delicado estado de salud del pequeño José María, es que su familia se traslada a la provincia de a la provincia de Barranca, al norte de Lima. Esta campiña, esta bella naturaleza, de alguna forma va a nutrir esa extraordinaria inspiración que caracteriza al poeta. Más tarde regresa a su casa de Barranco. José María Eguren no tuvo una niñez, una adolescencia ni una juventud como la de otro peruano, por motivos de la invasión chilena. Mucha gente en esa época no estudiaba. No había pues la regularidad en cuanto al funcionamiento de la vida. La cotidianidad no era la misma. José María Eguren no tuvo la oportunidad de tener estudios de secundaria. Esto es increíble, ¿verdad? ¿Cómo es posible que llegue a ser uno de los más grandes poetas peruanos sin tener educación? Bueno, no tuvo una educación regular. Lo que él tuvo es una educación propia. Él fue un verdadero autodidacta. Ya en su adolescencia empezó a leer a los simbolistas franceses, a Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé. Ellos van a ser los grandes influenciadores en su poesía. Ellos, o la poesía de estos extraordinarios poetas franceses, simbolistas, de alguna forma va a proporcionar o va a pulir el talento innato que caracterizaba al gran José María Eguren. Entre sus obras poéticas vamos a tener Simbólicas, que es un poemario publicado el año 1911. Luego tiene La canción de las figuras, Sombras y Rondinelas. El gran mérito de José María Eguren fue que es considerado el primer simbolista de la poesía latinoamericana. El primer poeta simbolista, el introductor del simbolismo en Latinoamérica. Es decir, la poesía de Eguren no es una poesía explícita, es más bien una poesía implícita. Es decir, te quiere dar ciertas ideas, pero no de forma explícita, sino a través de ciertas sugerencias, a través de ciertas pistas. Aquí tenemos probablemente uno de sus mejores poemas y de los más conocidos, La niña de la lámpara azul.
Dice así: en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación en un derroche, y de leda vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Alumnos, como se pueden dar cuenta, este poema presenta una gran potencialidad significativa. No se puede determinar claramente a qué se refiere. Es cierto, hay muchos críticos de la literatura, bueno, de Guren, que han interpretado o tratado de interpretar este poema. Y es cierto, algunos hace allá por la década de los 70, 80 incluso, le consideraban a Eguren el poeta niño, porque ellos creían que las metáforas, que los elementos estéticos de Eguren se vinculan con la inocencia, con la ingenuidad. Pero la crítica más especializada ha dejado por desapercibida esta apreciación. Más bien consideran que Guren es un poeta extraordinariamente sensato, muy hábil, un poeta de una pluma inconmensurable, de una calidad inconmensurable. Y decirle un poeta niño es casi como menospreciar el gran genio de Guren. ¿Me entienden? Aparentemente sus metáforas pues se vinculan con el elemento infantil. Aparentemente sus metáforas se vinculan con la ingenuidad, pero no es así, no es así. E incluso la niña de la lámpara azul ha tenido una connotación algo erótica. Bueno, concluyo diciendo que este poema se muestra a muchas interpretaciones y en ese sentido cumple estrictamente con el objetivo de él, del simbolismo, pues. Por su lado, alumnitos, tenemos al gran poeta César Vallejo, justamente considerado el poeta universal. También se le conoce con el nombre de el poeta del dolor, porque fue un poeta muy triste. Sus poesías todas se vinculaban con la manifestación de la naturaleza humana, pero de esa naturaleza humana decadente, de esa naturaleza humana que sufre del hombre, con sus propios vacíos existenciales, con sus propios conflictos ideológicos y existenciales que le hacen tanto daño y el hombre vive sufriendo. Alumnos, esta estatua del poeta Vallejo es una estatua que se encuentra en la facultad, en la puerta de la Facultad de Letras de la Universidad San Marcos. Ahí está. Nosotros le llamamos el cabezón de San Marcos, entonces. Vamos a leer parte de su biografía. Dice: César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, La Libertad, el año 1892. Fue el noveno de numerosos hermanos, bueno, en realidad de 12 hermanos. Hizo sus primeros estudios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Poco después, el año 1912, viajó por primera vez a Lima y se matriculó en la Facultad de Ciencias de San Marcos. Quiso estudiar medicina, pero no pudo por problemas económicos. Siguiendo los primeros años, volvió a Trujillo
y sustituyó la ciencia por las letras. Hacia 1915 se graduó como bachiller en humanidades con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Abrazó la carrera de Derecho y simultáneamente ejerció la docencia en el Colegio de San Juan. Víctima de una aguda crisis nerviosa a raíz de ciertas frustraciones amorosas, estuvo a punto de suicidarse. En realidad, César Vallejo estuvo a punto de suicidarse 3 veces, lo que se sabe. Sus amigos lo compelieron a volver a Lima. Trabó amistad con Valdelomar. Ejerció el cargo de inspector disciplinario y de profesor de gramática castellana. En 1918 publica Los Heraldos Negros, su primer libro de poemas, en los talleres de la penitenciaría de Lima. Curioso, ¿verdad? Bueno. Volvió a su tierra natal y la desgracia le salió al encuentro. Su madre acababa de morir. Poco después fue envuelto por un problema político y puesto en prisión. Bueno, en realidad no fue problema político. Fue puesto en prisión por acusado de quemar, de incendiario, de ser parte de un complot en contra de una hacienda que fue quemada. Bueno, en la cárcel escribe Alumnito su obra más importante, Trilce, su mejor libro de poemas de corte eminentemente vanguardista. Luego viaja a Europa, donde escribe Paco Yunque. Finalmente, Alumnitos muere un Viernes Santo de 1938. Bueno, voy a leer uno de sus más importantes poemas, si no el mejor, Los Heraldos Negros, que dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atila o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Bien, alumnos, vamos a seguir con la interpretación de nuestro extraordinario poeta César Vallejo.